Bueno, Ya está, Jorge. buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acercarse a esta sala en la que vamos a tener el gusto de escuchar el trabajo de Ceci Lamela, que es un trabajo con profesores de matemática en una modalidad colaborativa, y nos va a contar un poco toda la producción que tuvo lugar en ese trabajo que ella realizó en el marco de un proyecto de capacitación que fue concebido ya desde el Vamos con una modalidad colaborativa. Y bueno, luego del desarrollo de ese proyecto, unos años después, Ceci decidió hacer la maestría en educación, pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas, y entonces retomó ese proyecto ya desde otra posición, no desde la posición de formadora, sino desde la posición de investigadora. Y hoy nos va a contar su doble personalidad, nos va a contar algo de lo sucedido en ese trayecto, donde primero lo desarrolló y luego lo estudió más específicamente. La modalidad, como en todas las salas, muchas y muchos de ustedes, que creo que la mayoría son muchas, ya participaron de otras salas. La idea es que Ceci nos va a exponer, y después vamos a tener un espacio de intercambio que esperemos que puedan preguntar, conversar, comentar, siempre esperamos eso. Así que, bueno, le cedo la palabra a Cecilia Lamela. Bueno, gracias Patri, hola a todos y todas. Como decía Patri, es parte de tesis que amorosamente dirigió Patricia Sadowski. Fue una instancia de mucho aprendizaje para mí y mucho acompañamiento de parte de ella. Así que, bueno, voy a compartir como para ir viendo. Gente, antes de que Ceci empiece a compartir pantalla, les pedimos que por favor silencien los micrófonos. Gracias. Bueno, como contaba Patri, el objeto de estudio de esta tesis se recorta de un trayecto formativo en el área de matemática que se llevó adelante en los años 2009 a 2012 en varias escuelas técnicas y agrarias de La Plata, Berisso, Tolosa y Ensenada, en el marco de un programa en el cual Patricia Sadowski y Carmen Cesa dirigían, en el área de educación, convocados por la Fundación YPF, que era el programa de fortalecimiento de escuelas técnicas. En particular, este trayecto formativo se llevó adelante en una escuela de la ciudad de La Plata, la Escuela Técnica número 6, el Albert Thomas, y en ese grupo de trabajo yo formé parte como coordinadora, es decir, el objeto de estudio es este trayecto formativo que formó grupos de trabajo en distintas escuelas, y en particular el análisis que hacemos es de ese trayecto en el grupo del Albert Thomas, con mi rol como coordinadora. Las características de este proyecto formativo, estuvo diciendo, ya anticipó Patri, tenía la intención de que cada escuela que participaba en el área de matemática formara un grupo de docentes, conformara con el grupo de docentes de esa escuela un grupo que se reunía cada 15 días dentro del horario escolar, y ese grupo tenía como tarea
como propuesta la tarea de diseñar una propuesta de enseñanza sobre algún tema elegido por el grupo, sobre alguna problemática que identificaran en esa escuela, implementar esa propuesta de enseñanza en alguna de las aulas de los y las docentes participantes y analizar colectivamente el funcionamiento de esa propuesta llevada al aula, ¿no? Este trayecto, quiero hablar un poco del trayecto porque lo que nos interesa acá es justamente el análisis de las condiciones de este trayecto también. Este trayecto, desde el inicio, tenía la intención o como objetivo superar unos modelos clásicos de capacitación, que podríamos decir esos modelos donde están dirigidos al docente de forma individual, por fuera de la escuela, donde se trabajan en ocasiones separados de problemáticas que los y las docentes van reconociendo. Este trayecto formativo tenía como un objetivo entablar un diálogo entre las propuestas de la enseñanza de la matemática que circulan y los problemas que estos y estas docentes reconocían en sus propias escuelas, ¿no? De modo que se pueda apreciar lo fértil del trabajo colectivo que permite fundamentar las decisiones de enseñanza. Y había una intención desde el inicio, que quedaba más, en un inicio más plasmada como intención, pero después en el transcurso del desarrollo de este trayecto se fue dando más cuerpo, que es el rol de la coordinación. Desde qué lugar el coordinador, y fíjense que ya el nombre no es el capacitador, sino el coordinador de ese grupo, cuál era ese rol que se asumía. Se partió de que sea una posición lejos de una mirada evaluativa o prescriptiva, ¿sí? Que sea más bien de cercanía, buscando sostener discusiones, incorporar preguntas, volcar la propia mirada, ¿sí? Pero, como decía, esto era como un poco la intención desde el inicio, pero los criterios de intervención del grupo de coordinadores se fue configurando en el proyecto formativo. Y entonces, esto a grandes rasgos, para ubicarnos en cómo estaba pensado ese trayecto formativo, pero lo que nos interesa en esta tesis, nos interesó, era el grupo del Albert Thomas. Y el grupo, lo dimos en llamar el grupo del Albert Thomas. La técnica número 6, Albert Thomas, es una técnica de muchos años. En el 2010 veo 100 años, ahí se ven las dos fotitos de sus... de la misma fachada, muy diferente del inicio del siglo, conservan los árboles, pareciera nada más, muy diferente, una escuela de 1.300 estudiantes, muchos docentes de matemática, en distintos turnos, y que muchas veces no se ocultaban, ¿no? El tramo que se va a estudiar lo ocurrió desde agosto del 2009, que es cuando comienza a formarse el grupo de estos profes, y el primer semestre del 2010. Siguió el proyecto, pero nos vamos a focalizar ahí. ¿Por qué? Porque recién decía que uno de los objetivos de este trayecto era que ese grupo de docentes reconociera, eligiera una problemática para estudiar, elabore una propuesta de enseñanza, la implemente en un aula y analice esa implementación. Entonces, en el primer semestre del 2010 podemos encontrar uno de estos tramos completos alrededor de los números racionales en primer año. Entonces, focalizamos esto. Después, este grupo estudió la entrada al trabajo con funciones y también derivada, eso fue en el año 2011. Pero bueno, nos vamos a centrar en este, que fue la primera vez que este grupo hacía este trabajo de pensar una problemática, diseñar una propuesta de enseñanza, implementarla y analizarla. ¿Y por qué nos interesó tomar este caso? ¿No? Recién decía el grupo de Albert Thomas. Una de las cuestiones que empezamos a notar que traían los profes y las profes al grupo era que, pasado ya un año y medio de trabajo, empezaban a ser reconocidos en la institución como los de matemática. Ahí viene el grupo de matemática. En sala de profesores dejaron de ser el de matemática, la de matemática, para ser reconocidos en una idea colectiva. Entonces,
cuando empezamos a ver eso, nos preguntamos, ¿por qué ese cambio? Hay algo en ese cambio de ese grupo que se ve desde afuera, que los mismos colegas de otras disciplinas empiezan a evidenciar. Entonces esto ya nos llamaba la atención de qué estaba aconteciendo, ¿no? en ese grupo. Y en otros grupos también de otras escuelas, porque voy a decir, escuelas participaron de La Plata solo el Alberto Thomas, de Ensenada, de Tolosa, de Berisso. Este grupo en particular, además de ser reconocido como, ahí viene el grupo de matemática, en el año 2010, al final del año 2010, después de elaborar este trabajo con números racionales, deciden elaborar al Departamento de Matemática una propuesta de cambio de programas para primero y segundo año respecto a la enseñanza de los racionales. Entonces acá también encontramos emergentes en este grupo y en otros, pero en este grupo en particular, que nos hacía suponer un impacto de esta formación en estas docentes, tanto individual como colectivamente. Entonces, a partir de reconocer este proceso de problematizar sus propias prácticas, ¿no? de proponer un cambio en los programas, fue que decidimos para tomarlo como objeto de estudio. Y entonces nos propusimos como objetivo estudiar esta experiencia de trabajo colaborativo de estos docentes de matemática de una misma institución, y nos interesó estudiar el proceso colectivo de producción en el marco de este trayecto formativo que tenía como propósito elaborar de manera compartida una propuesta de enseñanza para ponerla en aula y hacer un análisis posterior. Pero por otro lado, también nos interesaba, además del proceso de producción que estaba ocurriendo con estos y estas docentes, nos interesaba identificar las condiciones de realización de este trayecto formativo, ¿no? Donde el conocimiento de los y las docentes era un asunto central. ¿Por qué nos interesó? Porque creemos que el valor de la reflexión y la producción de conocimiento sobre la práctica necesita una precisión para entender cuál es esa producción y cuáles son las condiciones. Escuchamos mucho y recordamos, ¿no?, que lo importante es reflexionar sobre la propia práctica, la producción de conocimiento. Bueno, queríamos precisar cuál es esa producción, sobre qué es interesante reflexionar en la práctica. Esas eran como las preguntas y ahí queríamos precisar. Entonces, estos fueron nuestros objetivos. Una cuestión que sí que quiero aclarar. No estamos pensando que este trayecto formativo sea exactamente lo reproducible. Nuestra intención no es decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, sino que es poder, en esta experiencia donde reconocemos algunos cambios, tratar de analizar y ver cuáles son las condiciones que generan una producción para entrar en diálogo con aquellos que también están pensando en la reflexión sobre la práctica, y poder aportar desde el análisis de esta experiencia un poco a las condiciones que vemos que hacen posible esta reflexión. Entonces, estos objetivos no están, como mejor dicho, estos objetivos se sustentan en algunas hipótesis de trabajo, el análisis del conocimiento que se enseña y de las propias prácticas habilita la construcción de una mirada crítica sobre la enseñanza y los procesos de aprendizaje. Y en un trabajo colaborativo se habilitan interacciones entre diferentes perspectivas que permiten pensar, cuestionar el conocimiento que se enseña. Entonces, ahora marcado cuál es el trayecto y cuál es nuestro objeto de estudio, quiero compartir algunas ideas teóricas que enmarcan nuestra tesis, porque no todos entendemos lo mismo cuando hablamos de clase de matemática, no todos estamos... Entonces, querría poner ahí algunas ideas teóricas que enmarcan nuestra tesis, y también son ideas teóricas compartidas con el trayecto formativo, ¿no? Una de las primeras ideas es concebir a la matemática como un producto social y cultural, y que estos rasgos se intenta capturar para la escuela, que se interpreta que el conocimiento matemático es construido por los chicos y las chicas en interacción con situaciones propuestas por él o la docente. Esta mirada de una clase como un espacio de producción de conocimiento nos lleva a asumir la consideración de un alumno productor,
alumno, alumna, productor, y desde nuestra mirada no es posible pensar en un alumno productor si no consideramos al docente productor. Porque el docente es el que necesita organizar algún tratamiento con las ideas que surgen en esa clase que se propone como una clase de producción. Entonces, esta idea de docente productor entendemos que confronta con una idea de un docente reproductor de técnicas, reproductor de secuencias pensadas por otros, tal vez para otros fines, para otros lugares, para otras condiciones. Entonces nos preguntábamos, también dentro de esta mirada de la clase de matemática, del productor, docente productor, si es posible pensar una clase productora en las escuelas de hoy. Digo prepandemia porque esta tesis empezamos el análisis, se presentó el año pasado, en medio de la pandemia, pero el análisis anterior y lo que sucedió también. Pero, entonces, ¿es posible pensar una clase productora en las escuelas de hoy? Creemos que modelizar la clase como un espacio de producción supone una ruptura con unas condiciones en la escuela moderna, donde la distribución de conocimientos se basa en unos supuestos de simultaneidad, homogeneidad, temporalidad, ¿no? Una escuela que en ocasiones reproduce un conocimiento producido por fuera de ella, ¿no? Entonces, asumimos que los docentes, o mejor dicho, asumimos a los docentes como productores, sin desconocer que eso sucede dentro de un marco institucional que plantea restricciones también. Y concebir a la clase de matemática como un espacio de producción de conocimiento exige a los y las docentes establecer un vínculo entre lo que quieren enseñar y las ideas de sus estudiantes que están puestas en esa clase. Y entonces entendemos que este vínculo entre lo que se quiere enseñar y las ideas de los y las estudiantes requiere un trabajo de producción matemática original. ¿Por qué decimos que es una producción? Decíamos recién, tratamos de entender cuál es la producción que sucede, que hacen los y las docentes en estos espacios, y entendemos que es una producción matemático-didáctica original. ¿Por qué matemática? Porque bueno, supone la puesta en juego de formas de representar, de formas de validar, de conocimientos propios de la disciplina. Es didáctico esta producción porque está atravesado por la intención de enseñar, y es original porque exige pensar la clase como un recorrido de relaciones específicas, ¿sí? Que se van a ir transformando en función de las consideraciones de las ideas de los chicos y las chicas. Entendemos a su vez que esta producción didáctica matemática original no puede hacerse en soledad, sino que estos se puede realizar en los espacios colectivos, porque estos son ámbitos que permiten sostener y validar proyectos de enseñanza que están enmarcados en una clase productora, y recién decíamos que tiene cierta ruptura con las condiciones de la escuela moderna. Estas consideraciones, que estamos la clase como productora, el alumno productor, el docente productor, una producción matemática didáctica original, pensar si es posible en las escuelas, nos llevaron a recorrer distintos autores, que los queremos pasar brevemente, pero para enmarcarlos también en una idea, en una corriente de pensamiento, que autores que dan cuenta del papel productor que tiene la reflexión colectiva sobre las prácticas para sistematizar el conocimiento que se pone en juego en el trabajo del aula y en el trabajo institucional. También reconocemos en lecturas la relación que hay entre la producción de saberes sobre la transmisión y la problematización del conocimiento enseñado. Sobre esto también nos vamos a meter en las escenas que traje para compartir. Y por otro lado, hay autores que dan cuenta de la relación dialéctica entre la experiencia de elaborar de manera compartida una propuesta de enseñanza, llevarla al aula y analizar la implementación, y la construcción de una mirada crítica respecto al conocimiento matemático y a las prácticas docentes.
Entonces todas estas producciones constituyen la base a partir de la cual construimos nuestro posicionamiento teórico, que también voy a enunciar un poco brevemente. Reconocemos a los saberes como obras que tienen su razón de ser, ubicamos el lugar de las interacciones sociales y de las instituciones sociales en la producción de conocimiento matemático en el aula, nos alejamos de posturas que entienden a la didáctica como un aparato tecnológico que determina o que predetermina, mejor dicho, la intervención del docente, ¿no? Flavia Terigi toma una idea de las didácticas todoterreno, los paquetes educativos o los materiales a prueba de profesor, nos alejamos de esos porque creemos que las propuestas de enseñanza no están por fuera de los condicionamientos que imponen las instituciones sobre las acciones, no están por fuera de las acciones del docente, de lo que se espera en esa comunidad. Y en ese sentido reivindicamos a la enseñanza, a la didáctica, en su dimensión institucional, y nos interesa definirla como un asunto político. Bueno, los y las docentes producen un saber sobre la transmisión. Nosotras creemos que ese saber que producen los y las docentes involucra al conocimiento didáctico matemático. Hacemos la hipótesis de que el saber sobre la transmisión se plasma en la relación que entabla la docente con el conocimiento que enseña, en la consideración que hace de las producciones de los estudiantes y cómo incorpora esas producciones a la enseñanza. Perdón, me di 2 clics, me parece que me fui. Consideramos la naturaleza colectiva del trabajo docente, sostenemos que las prácticas docentes se enmarcan en instituciones que implican, como dijimos antes, que ponen restricciones y condicionamientos, y para modificar esas condiciones o para emplear lo que llamamos márgenes de maniobra de los y las docentes, asumimos esta naturaleza colectiva del trabajo. Ahí está. Esta experiencia se llevó adelante en la escuela, ¿no? Entonces, nos pusimos a pensar en la formación situada en la escuela, ¿no? En las ideas de desarrollo profesional docente, y entendemos que la formación situada en la escuela no garantiza o no va de suyo considerar a los y las docentes como productores de su conocimiento, o poner un lugar central en la práctica de los y las docentes. Genera condiciones en la formación en la escuela, pero podría llegar a ser un espacio que no considere la propia práctica. ¿Qué queremos decir? No porque haya una formación o un proyecto formativo dentro de la escuela, necesariamente el asunto central va a ser la práctica docente. Entonces, esta mirada nos volvía sobre pensar las condiciones de posibilidad para un trayecto en donde el análisis de la práctica docente está en el centro. Entonces, a partir de esto, consideramos también en este trayecto formativo el rol de la coordinación, el lugar otorgado al conocimiento, a la producción de los y las docentes, y a la producción de conocimiento de los y las estudiantes. Y entonces, a medida que avanzábamos en nuestras ideas teóricas, con los objetivos, con los registros, como registros teníamos como unas bitácoras de resumen de las clases, la planificación que se elaboró, el análisis, distintas reuniones. Se nos fueron configurando preguntas, y en la lectura con esos registros consideramos algunos ejes de análisis que nos permitían justamente analizar esta experiencia, ¿no? Y quiero compartir estos ejes de análisis, y sobre algunos de ellos vamos a mostrar escenas de lo ocurrido. Un primer eje de análisis fue la construcción de un marco compartido como condición para pensar la enseñanza.
Cuando se propone el armado del grupo, hay toda una primera instancia donde antes es decir, se convoca a los y las docentes para esta propuesta de elaborar una propuesta de enseñanza de manera colectiva, llevarla al aula y analizarlo, pero hubo una instancia previa de armado del grupo, ¿no? De armado de un marco compartido, que desde el trayecto formativo se entendía que este marco compartido era necesario para poder discutir la enseñanza de la matemática y construir una mirada sobre la enseñanza de la matemática, una mirada compartida. Entonces, durante este momento que ocurrió durante el 2009, el trayecto formativo partió de la hipótesis que esa construcción de lo común no podía excluir la enseñanza y la crítica al conocimiento del cual se ocupa esa enseñanza. Es decir, encontramos ahí en este eje de análisis escenas que intentan mostrar el modo en que las tareas que se propusieron hacer, que fueron lecturas de artículos de investigación, trabajo de resolución de problemas matemáticos, análisis didáctico matemático de problemas. Estas tareas que se propusieron hacer en ese momento, previo a una implementación o elaboración compartida de una propuesta, estas tareas entendemos que permitieron cuestionar el conocimiento. Entonces ahí desarrollamos algunas escenas del marco compartido necesario a construir para armado del grupo. Un segundo eje de análisis, el análisis de la propia práctica en vínculo con la problematización del conocimiento. La elaboración de una propuesta de enseñanza de manera conjunta no es una tarea usual en las prácticas institucionales, en las prácticas escolares. Lo usual es que los y las docentes, de manera individual, elaboremos nuestras propuestas de enseñanza en las instituciones. Entonces, en este eje analizamos algo que se propuso desde el trayecto formativo antes de comenzarse a elaborar la propuesta de enseñanza, una vez decidido cuál era el asunto sobre el que se iba a trabajar, que esto eran números racionales. Entonces, en ese momento se dedicaron unos encuentros a estudiar números racionales, pero ya no pensando, o mejor dicho, antes de pensar una propuesta de enseñanza. Tratar de entender, de estudiar qué hay en números racionales, ¿no? Como abrir ese conocimiento. ¿Qué incluye números racionales? ¿Qué hay? Si lo pensamos como objeto de enseñanza, ¿qué es lo que hay? Entonces, en este eje analizamos, porque entendemos que el conocimiento que finalmente se configura en las aulas es el resultado de muchos condicionamientos. Están las prescripciones curriculares, las tradiciones escolares, las propuestas de los libros, y a partir de eso se desarrolla un hacer, en ocasiones un hacer usual, ¿sí? Y entonces queríamos poder descifrar esos sentidos. Yo decía abrir, ¿no? Creemos que los conocimientos no pueden estar caracterizados por una definición o por un nombre. ¿Qué es multiplicación de fracciones? ¿Qué es recta numérica? ¿Qué sería? Y ahí abrimos eso. Entonces, en las escenas que abordamos en este eje intentamos mostrar cómo para los docentes aparecen nuevos modos de pensar estos objetos. No porque no sepan los objetos, no porque los objetos sean otros, sino pensarlos de otro modo. Aparecen escenas donde los docentes dicen, yo no lo había pensado así antes, ¿no? Entonces queremos mostrar en esta parte, este estudio previo, antes de elaborar esa propuesta de enseñanza, cómo permite cuestionar el conocimiento y el modo en que se desarrollan las aulas, asumiendo una postura crítica, pero crítica en el sentido de contraposición a lo naturalizado, ¿no? En estas cosas de no lo había pensado así, es cuando las cosas están naturalizadas y poder empezar a pensarlos de otro modo. En el tercer eje ya nos metemos más con la elaboración compartida de la propuesta de enseñanza como un momento clave para el análisis del funcionamiento de los saberes escolares.
ya puestos a analizar, a elaborar la propuesta de enseñanza para números nacionales en primer año. Vemos y analizamos acá escenas de las ideas que tienen estos docentes de una clase con interacciones entre el docente, la docente, en este caso la docente, que me parece que la vi por ahí, Carla, que fue la docente que llevó a su aula, y la producción de conocimiento de sus estudiantes, mediado por el conocimiento, la producción de sus estudiantes mediado por el conocimiento a enseñar. En este momento, nosotros pusimos la elaboración compartida como un momento clave para el análisis y funcionamiento de los saberes escolares. ¿Por qué? Porque en este momento estos docentes empiezan a pensar qué dicen, qué no dicen, se empiezan a imaginar interacciones posibles, empiezan a pensar qué es viable, qué es deseable, qué es posible, qué quieren hacer en el aula. Entonces reconocemos en este momento de la planificación compartida un cambio importante, justamente en términos de lo que es históricamente imaginarse una clase. ¿Qué les voy a dar? A imaginarse, y esto fue algo que los mismos docentes nos trajeron y es muy, a mí me gusta mucho, es muy lindo, imaginarse en el rol de tender puentes. Ya no se imaginan en esas escenas qué le voy a dar, sino que se imaginan como el que tiende puentes entre lo que quiere enseñar y lo que proponen sus estudiantes. Las interacciones potenciales con los estudiantes están muy presentes en este momento y entendemos que la propuesta de elaborar colectivamente una propuesta de enseñanza, insisto, no es una práctica usual planificar colectivamente, pero esta tarea de planificar colectivamente, en esta experiencia de este grupo, permitió resignificar el lugar del docente. Creemos que esta posibilidad de resignificar el lugar del docente como el que tiende puentes entre, se da justamente en el marco de este trabajo colectivo de elaborar una propuesta y justamente por lo colectivo. Estoy mirando el tiempo para que nos quede un tiempo después largo, así discutimos. El cuarto eje es el análisis de la puesta en aula como un espacio privilegiado para problematizar la enseñanza. Vuelvo a decir, ¿no? La tarea de este grupo era elaborar de manera conjunta una propuesta de enseñanza, implementarla y analizar esa puesta en aula. Creemos que el análisis de la puesta en aula es un espacio privilegiado para problematizar la enseñanza. Si dijimos antes que elaborar colectivamente una propuesta de enseñanza no es una tarea usual en la escuela, el análisis de una implementación tampoco lo es. Una revisión crítica de las propias prácticas al abordar un problema de enseñanza que reconoce el grupo de Albert Thomas, sobre esto voy a compartir un poco. Y el sexto eje de análisis es el trabajo colectivo como un trayecto formativo. Nosotros creemos que es en lo colectivo donde aparece una posibilidad de cuestionar prácticas históricas y cuestionar la organización institucional. Entonces hasta acá un poco quería compartir cuál es el trayecto, cómo lo estaba pensando, cuál era la tarea de este grupo docente, porque quiero compartir con ustedes escenas del análisis de la práctica, de la implementación. Que como decía antes, la planificación compartida no es una tarea usual, pero el análisis de una implementación tampoco lo es. Ahí, bueno, están algunas fotitos de la escuela, del aula. Ahí, acá, no sé si se ve, está no solo la docente que llevó, sino los compañeros que fueron a observar, porque estas clases que se implementaron, hubo parejas de profes que fueron funcionaron como una pareja pedagógica también, porque participaban,
y tomaron nota, registraron, hicieron pequeños audios, pequeños videos. Mientras en el momento de elaborar colectivamente la propuesta de enseñanza, estaban los supuestos de qué es enseñar, qué es aprender, las expectativas de los docentes, ¿no? Bueno, si elegimos este problema, ¿qué puede pasar? Si este puede ser, si este no. Estaba, bueno, la profe que daba su mirada sobre este grupo de chicos, que ya los conocía. Estaban las expectativas, y también estaba la posibilidad de explorar cuestiones de la enseñanza, ¿no? Bueno, veamos qué pasa si ponemos esto, veamos. Mientras la elaboración de la propuesta de enseñanza están estas cuestiones en el análisis de la experiencia, que es lo que quiero compartir, una partecita de eso, está en poner en valor esas expectativas. Pero no para decir, bueno, sí ocurrió o no ocurrió, sino para enterarse de qué más sucede en las aulas, ¿no? Para incorporar nuevas preguntas. Del análisis de esta experiencia, creemos que el aprendizaje para los y las docentes, para nosotros, es diferente al aprendizaje que ocurre cuando se elabora una propuesta de enseñanza. Antes decía que en el momento de estudio de los números racionales, o mismo digamos, en el estudio de los números racionales, aparecían nuevos modos de pensar esos objetos por parte del... Es decir, hubo un aprendizaje, un nuevo conocimiento por parte de los y las docentes, un nuevo posicionamiento por parte de ellos y ellas, ¿no? Como el que tiende puente entre. Pero en este momento de análisis también hay un aprendizaje que es diferente al que ocurre en el momento de la elaboración colectiva. Y queremos compartir acá cuál es ese aprendizaje al que hacemos referencia. Y que queremos identificar cómo se lleva adelante este nuevo aprendizaje por parte de los y las docentes, comandado justamente por la tarea de analizar una experiencia que fue pensada colectivamente. El análisis, ahí está. El análisis de las resoluciones de los chicos y las chicas a los problemas planteados. Una vez que se implementó las primeras clases, con todo el material recolectado, el material incluía una primera parte que era la pareja de compañeros que fue a observar, hizo como un registro de observación, ¿no? De la clase, y lo compartió con el resto. Además sacó fotocopias de las carpetas de los chicos, fotos de los pizarrones, pequeños audios, pequeños videos. Entonces, como tarea de análisis desde el trayecto formativo, se propuso tratar de reconstruir a partir de esos registros los procedimientos de los estudiantes para resolver los distintos problemas que se propusieron. Es decir, el grupo ya había pensado posibles resoluciones por parte de los chicos para pensar posibles intervenciones en esos escenarios posibles. Pero acá, bueno, con lo que ocurrió, ¿cuáles son las relaciones matemáticas que pusieron en juego? Y entonces aparece el rol de los dibujos en las producciones de los chicos. Quiero compartir cuál fue el primer problema que habían pensado poner en aula. Era un problema de reparto, de pensar a las fracciones como reparto. Muy sencillo, ¿no? Querían probar, una de las primeras cosas que apareció, no lo voy a analizar acá, que analizamos sobre eso, pero una de las primeras cosas fue que los chicos lo hicieron muy rápido y que habían subestimado a los chicos, ¿no? Fue también como ver qué posible, entonces ahí nos preguntamos qué nos pasa a nosotros como docentes cuando hacemos algo que por ahí es también nuevo para nosotros en las prácticas. Pero este era el problema. Entonces, la propuesta que habían elaborado estos docentes era que los chicos iban a trabajar pequeños grupos primero, después un representante de cada grupo iba a pasar al pizarrón e iba a mostrarles
iba a escribir para el resto cómo lo habían pensado. Y entonces teníamos el registro de lo que había pasado en el pizarrón porque lo habían traído los colegas que habían ido a observar. Y se empezaba a ver que en todas las, eran 5 producciones, en esas 5 producciones había un dibujo como referencia, además de una cuenta o de un texto, ¿no? Y entonces, cuando los y las docentes empiezan a mirar las producciones, empieza a aparecer esta en una primera producción y empiezan a hacerse preguntas, ¿sí? Esto que está acá es parte del análisis que hicieron de las producciones. Entonces, se preguntaban, parte del análisis tiene que ver con qué quiere representar ese dibujo. Parece que el dibujo es solo la representación de 3/4 y que no tiene que ver con los chocolates. El dibujo parece solo demostrar o representar que ese 0,75 de la cuenta es 3/4. Después aparecía otra, la segunda resolución también aparecía un dibujo. No exactamente este dibujo, porque eso es lo que hicieron los compañeros para llevarlo, para compartirlo con el resto, pero aparecía un dibujo así. Y también en el análisis que se elaboró el grupo era, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la primera resolución y esta segunda? ¿Por qué pone 5 y un dibujo? Tal vez piensa que tiene que hacer un dibujo para que el docente entienda. Entonces, en este trabajo de analizar las resoluciones de los chicos, empezó a tomar fuerza una idea de este grupo de que esos dibujos no explicaban cómo llegaron a las respuestas del problema. Que es más, si se eliminan esos dibujos, fíjense en el primero, si se elimina ese dibujo, no cambia la producción de este grupo. Entonces, se preguntaron estos docentes, ¿para qué proponen los dibujos? Si pareciera que no son parte de la estrategia del problema, ¿no? ¿Por qué ponen dibujos? Es decir, miran las resoluciones de los chicos, aparecen los dibujos, se ponen a pensar, ¿para qué están estos dibujos? Y parece que no están, ¿no? Y entonces, bueno, pareciera que estos dibujos concluyen en su análisis los docentes. En estos casos pareciera que estos dibujos son para conformar al docente y no tanto para explicar lo que hicieron. Entonces tenían algunas hipótesis. Estos dibujos cumplen el rol de mostrarle al docente que sabe, y esto habilita a pensar que tal vez para estos chicos las fracciones están ligadas a los dibujos, ¿no? Tal vez en su recorrido. Bueno, no había posibilidades de chequear esto en ese momento con los chicos, quedó en hipótesis, ¿no? Bueno, pareciera que si hablamos de fracciones tienen que poner un dibujo, porque no estaba pedido el dibujo, no apareció, y en todas las producciones. Pero este grupo de docentes incorporan a su análisis preguntas acerca de qué podrían hacer en otro escenario, en otra pasada. Es decir, ponerse a analizar las producciones de los chicos invita a mirar qué pasa con los dibujos. Eso invita a hacer algunas hipótesis. Bueno, las ponen tal vez para mostrar al docente porque tal vez en su escolaridad primaria se constituyeron que para fracciones hay que dibujar, hay que hacer dibujos. Pero sin embargo, estos docentes dicen, bueno, pero ¿qué pasa si esto nos vuelve a suceder, no? Entonces, imaginan un escenario posible, una estrategia posible que pensamos como intervención del docente es hacer pasar a los dos chicos juntos y preguntar la diferencia entre un dibujo y el otro. ¿Qué piensan los demás que quisieron explicar con el dibujo? Es decir, en el análisis de estas y otras producciones, estos docentes incorporan un nuevo asunto de enseñanza que no había sido puesto en discusión en el momento de la elaboración colectiva de la propuesta de enseñanza. Porque en ese momento, cuando se pensaron posibles producciones de los chicos y las chicas, no había el rol del dibujo en las producciones de los chicos y en las explicaciones, no había sido un asunto a considerar. Pero analizando las producciones, se pone en evidencia, ensayan hipótesis, y además dicen, vemos necesario discutir en una clase qué aporta el dibujo. Se configura un nuevo asunto para la enseñanza, discutir qué aportan esos dibujos. Y esta discusión entendemos que tiene que ver, está en relación con indagar qué piensan
sus estudiantes. Algo también, digamos, esto sucedió en el momento del análisis, ¿no? Como decíamos recién, los dibujos no habían sido pensados antes en el momento de la producción de posibles estrategias, y ahora se incorpora no solo para pensar qué pasó acá, sino para pensar futuras puestas en aula de esto, ¿no? Pensar qué hacer si aparecen estos dibujos de este modo, y que esto es un asunto a discutir en la clase de matemática. Otra cuestión que también sucedió en el análisis de la puesta en aula y que fue muy interesante, es el intercambio que sucedió entre los docentes que observaron las clases y los que solo accedieron a los registros. Eso nos pareció una interacción productiva. Les decía recién, comentaba antes, que hubo docentes que fueron a observar y otros que solo accedieron a lo que sucedió en la clase con el registro. Esta interacción en esta experiencia permitió permitió la emergencia de dos asuntos de enseñanza. Uno de ellos era el estudio de los chicos y las chicas, y otro las escrituras en la clase de matemática. Vamos a presentar acá el registro escrito en la clase de matemática. Les comentaba antes que la pareja que fue a observar sacó fotocopias de las carpetas de los chicos. En un momento se superpone, cuando empiezan a poner en aula las clases y esa observación, todavía el grupo estaba terminando de diseñar algunas últimas clases. Entonces los profes que habían ido a observar llegan a nuestro encuentro. Yo creo que no lo dije, los encuentros se hacían cada 15 días en horario laboral. Llegan, cuentan rapidito cómo les había ido, cuentan una clase súper productiva, una clase donde los chicos habían discutido un montón, donde la docente había discutido un montón con los chicos, muy productiva. Dejan el material que habían sacado y al final de ese encuentro distribuimos tareas para analizar. Entonces, dos docentes que no habían estado en ese momento cuando cuentan los que estaban observando todo lo interesante que fue la clase, se llevan las fotocopias de las carpetas. A los 15 días nos encontramos y estas docentes que se habían juntado para mirar las carpetas dicen que les había parecido muy poca producción, que había poco, ¿no? Que no encontraban mucha producción por parte de los chicos. Y acá aparece una tensión, porque los y las docentes que habían a observar habían traído un relato de mucha producción, de mucho intercambio, pero las docentes que solo miraban la carpeta decían que había poco, ¿no? Y entonces nos pusimos a mirar los videos, que teníamos pequeños videos, y efectivamente la carpeta no terminaba de atrapar todo lo que había sucedido en esa clase, ¿no? Algo obvio, uno lo dice, pero en ese momento no parecía tan obvio. Porque en los audios, en los videos, se veía una clase con mucha discusión, tanto entre los chicos, con las chicas, con la maestra, con la docente, explicaciones, conclusiones, ¿no? Entonces empieza a aparecer esta idea de qué poco es la carpeta de la totalidad de la clase, ¿no? De lo que pasa en la clase. Entonces en el análisis que empiezan a hacer estos docentes, empiezan a ver esto, que las carpetas de los chicos y las chicas estaban fragmentadas con respecto a lo que se vio que pasó, ¿sí? Había poco. Y entonces empiezan a hacer un primer análisis de estas carpetas, ¿no? Y en las resoluciones que analizamos, dicen los docentes, no hay un texto que acompañe a esas resoluciones. Entonces se preguntan cómo hacer para que un texto acompañe las resoluciones, que el texto sea parte de la producción, de qué modo lo empiezan a poner como parte del trabajo en matemática, ¿no? Empiezan a tener una intención de que las escrituras en matemática acompañen a las producciones. Y nuevamente,
Este interés sobre las escrituras no estuvo en el momento de la elaboración de la propuesta de enseñanza. Aparece cuando se ven las resoluciones, cuando se ven las carpetas de los chicos, ¿sí? Entonces ahí empiezan a preguntarse qué escriben los chicos en su carpeta. Pero se instala otra pregunta, cuando se preguntan qué escriben los chicos en las carpetas. ¿Qué escribimos nosotros como docentes en el pizarrón? Y ahí, estos son también palabras de ellos, nos planteamos, sobre todo, viendo el video, que nosotros como docentes tampoco acompañamos con un escrito en el pizarrón lo que decimos, queda en lo oral. Y entonces, al relacionar lo que ven en las carpetas, al relacionar el audio, el video, las fotos del pizarrón, se pone en evidencia para estos docentes que los chicos no escriben en la carpeta, pero la profe había llevado adelante una clase que transcurría casi todo en lo oral, que había poco texto que acompañaba en el pizarrón. Y a ver, esto fue sorprendente para todos los docentes que estaban ahí, incluida, que yo también soy docente, ¿no? Todos los que estamos ahí reconocíamos en nuestra propia práctica, en ocasiones, poca escritura de explicaciones y de conclusiones en el pizarrón. Y entonces, los docentes concluyen que no les enseñamos cómo copiar en la escuela, no saben porque nadie les enseñó cómo estudiar matemática. Entonces lo que aparecía en un primer momento, ¿no? Esto de las carpetas, hay poco texto que acompaña, las resoluciones, se pone ahora en evidencia como un problema de enseñanza. No les enseñamos cómo copiar la carpeta, no les enseñamos cómo estudiar. Es un asunto de la enseñanza, hacerse cargo de las escrituras de los y las estudiantes y del estudio. Y entonces, este grupo de docentes, al igual que en la escena del rol de los dibujos que compartí antes, también ensayan acciones para futuras puestas en aula. Y entonces se preguntan cómo hacer para que los chicos completen con un texto sus producciones y ensayan algunas hipótesis. Bueno, tal vez deberíamos escribir más en el pizarrón con la intencionalidad de que ellos de que los desarrollos tengan un nexo lógico, también después de hacer las explicaciones o los comentarios, dictar lo que nos parece más importante. Otra opción es darle 5 minutos para que tomen nota de lo que consideran importante y después que lo compartan, ¿sí? Nuevamente, la tarea docente se pone en revisión, ¿sí? Y se incluye no solo en esta propuesta para futuras propuestas de números racionales, sino en todas las otras propuestas que elaboraron, justamente que las escrituras de los chicos sea un asunto del trabajo. Entonces, ¿qué queríamos presentar acá que nos parecía interesante? Dijimos antes que el análisis de una puesta en aula no es una práctica usual en las escuelas o como tarea docente. Y entendemos que se aprende, los docentes, nosotras aprendemos algo en ese momento de análisis de la puesta en aula, y que es diferente a lo que se aprende en el momento de elaborar una propuesta de enseñanza. En el momento del análisis de la puesta en aula, son los mismos docentes los que deciden qué se va a analizar, qué les llama la atención, qué de lo sucedido es para poner ahí un poco una mirada, ¿sí? El momento de la elaboración colectiva de una propuesta de enseñanza, en ese momento el rol de los dibujos no fue un asunto a considerar. No lo estamos diciendo como falta, se consideraron un montón de otras cosas. Eso no. El asunto de las escrituras tampoco fue un asunto en el momento de las escrituras de los chicos, en el momento de la elaboración colectiva. Estos asuntos de enseñanza emergen en la tarea de analizar la implementación. Entonces, por eso decimos que se configuran nuevos asuntos de enseñanza, que en particular para este grupo, ambos, tanto el rol de los dibujos como las escrituras de los chicos, tienen la intención de llevarlo en nuevas propuestas de enseñanza.
Entonces creemos que el análisis de la implementación, de la puesta en aula, permite hacer una interpretación local de lo sucedido, pero que intenta tematizar rasgos más generales de la enseñanza, porque respecto a las escrituras podría ser para números racionales, pero también para otras cuestiones, para otros asuntos de enseñanza. Lo mismo con los dibujos, ¿sí? Y algo que nos interesa, o algo que me interesaba mostrar, por qué decidí recortar por el análisis de la puesta en aula, y mostrar acá, compartir el aprendizaje que tenemos, porque yo me incluyo ahí también, el grupo respecto a este momento, no porque no haya otros aprendizajes también en el momento de elaboración colectiva, que son los primeros ejes que compartí, pero este momento de análisis de la implementación, hay un objeto, el objeto sobre el que se discute surge desde adentro de la escena de la práctica docente. Lo que se discute surge de la misma práctica, de la escena, de esa clase, de las resoluciones de esos chicos, de las carpetas de esos videos, y eso me parece también, ¿no?, pensar desde adentro. Una cuestión que también quería compartir de este trayecto formativo es el quinto eje que tomamos como análisis, que llamamos una revisión crítica de las propias prácticas en lugar de lo mecánico en la enseñanza de la matemática. En el marco teórico, yo mostré en una de las diapositivas, hacemos referencia a que las prácticas docentes se encuentran condicionadas por la institución, ¿no? Una institución que impone condiciones, restricciones. Y esto nos hace pensar que las decisiones de los y las docentes se toman en conflicto con otras decisiones posibles. Entonces, quiero compartir acá la emergencia de un problema de enseñanza, lo mecánico. Al inicio, en el comienzo, en los primeros encuentros con este grupo, hay algo que se empieza a poner en escena como problemático, y es un trabajo mecanizado y sin sentido de los estudiantes. Aparecen enunciaciones como: si les das una ecuación, la pueden resolver, pueden hacer cosas mecánicas, pero si les das un problema, no lo pueden plantear. Lo que sea mecánico parece funcionar, ¿no? Lo mecánico lo consideramos una categoría producida por este mismo grupo, y que ellos mismos problematizan. ¿Qué nos referimos con lo mecánico? Lo mecánico está relacionado con la aplicación de técnicas o algoritmos de forma automática, sin analizar la pertinencia de ese uso, ¿no?, sin sentido, como a repetición, como un paso a paso a realizar. ¿Cuáles podrían ser las causas de lo mecánico, ¿no? ¿Cómo juega el conocimiento con lo mecánico? En estas enunciaciones, que son al inicio, ¿no?, queremos acá mostrar cómo se va problematizando, cómo el transcurso de este trayecto formativo permite ir problematizando, pero en estas primeras enunciaciones, donde aparece este problema que llamamos lo mecánico, no hay todavía mucha idea de por qué sucede, por qué los chicos se apegan a lo mecánico. Pero lo que podemos ver es que lo mecánico parece funcionar, pero no es lo que estos docentes quieren, ¿no? Entonces aparece esta idea que los chicos y las chicas son mecánicos. Decíamos antes que al inicio de la conformación de este grupo hubo un trabajo a los que se los convocó. Parte de ese trabajo
fue la lectura de un artículo de enseñanza de la matemática, y en ese artículo en particular se aborda la enseñanza del álgebra, una tarea, hay una parte que es una tarea usual, que es la factorización de un polinomio. El artículo es un artículo que se llama Sentido del símbolo, crear sentido formar de las matemáticas formales, que es de Abraham Arkabi, que hace un análisis crítico al trabajo algebraico, invita a pensar posibilidades, a concebir otras alternativas para las prácticas más usuales, y propone diferentes problemas a partir de ejemplos con problemas. El autor va describiendo lo que considera el sentido del símbolo, trata de caracterizarlo, de ponerle matices, deja preguntas. Entonces, una de las tareas al inicio fue justamente leer este texto, discutirlo, y el grupo del Albert Thomas se centró en uno de estos problemas que plantea Arkabi, que era este problema, que dice, ¿qué se puede decir de los números que resultan de la diferencia entre la tercera potencia de un número entero y un número mismo, n cubo menos n? ¿Sí? Este es el problema que planteaba Arkabi, y este problema generó bastante discusión en un análisis didáctico matemático, ¿no? Que hizo este grupo. No quiero detenerme ahora en cómo se armó la discusión, qué cuestiones se discutieron, pero algo de lo que se planteó en el trabajo en este problema, que este problema, a partir de una exploración, ¿no? Es posible arribar que esa expresión en el cubo menos n siempre es múltiplo de 6. Entonces, se puede arribar a partir de una exploración a esta conjetura, y esta conjetura se puede validar a partir de una transformación algebraica, en este caso de factorizar, ¿no? Factor común, después una diferencia de cuadrados. Acá se pone en evidencia que tenemos tres números, consecutivos, con lo cual va a haber uno que sea par, va a haber un múltiplo de 3, así que este producto va a ser múltiplo de 6. Entonces la transformación algebraica nos permite validar la conjetura de que la expresión n al cubo menos n va a ser siempre múltiplo de 6. En la discusión con este problema, a los y las docentes del grupo les parecía que, ¿por qué les llamó la atención? Les llamó la atención porque lo veían como similar a tipos de problemas que usualmente viven en el aula del secundario, ¿no? Entonces nosotros nos preguntábamos si el problema que planteaba Arkabi es asimilable a los problemas de factorización que se plantean en las aulas. El problema que usualmente encontramos en las aulas es el problema que dice factorizar la expresión n al cubo menos n, ¿no? Así enunciado, factorizar la expresión n al cubo menos n, parece un enunciado que resulta ser un trabajo de aplicación de reglas. En cambio, el tipo de enunciación, el problema, mejor dicho, que plantea Arkabi, propone otro tipo de trabajo para la expresión n al cubo menos n. Porque a partir de una pregunta invita a buscar relaciones en el campo de la divisibilidad. Es decir, que se busca un trabajo más interpretativo de esta expresión en el cubo menos n, en contraposición a un trabajo de aplicación de reglas. Y entonces, para la tarea de factorizar, ¿no? Aparece como un nuevo sentido, en que la idea de factorizar, en este caso, es un medio para validar una conjetura en el campo de la divisibilidad. Y entonces, las docentes se preguntan por qué no es posible que esto circule en la escuela, haciendo referencia al trabajo, ¿no? que propone el texto, esto de una nueva tarea, un nuevo sentido a la tarea de factorizar, como medio para validar una conjetura en el campo de la divisibilidad. Entonces, dicen por un lado la falta de tiempo, pero por el otro nuestra formación tan mecanizada. Y acá quiero centrarme, porque ante la pregunta de por qué no está
en la escuela, o mejor dicho, por qué en la escuela solo hay un trabajo tan mecanizado, las respuestas que dan estos y estas docentes es la formación mecanizada que nosotros tenemos. Entonces, vuelvo a plantear, ante el problema de lo mecánico, ¿no? Planteo como una problematización de estos docentes de lo mecánico, en un inicio aparece una postura, los chicos y las chicas son mecánicos. Atravesando, analizando diferentes sentidos para esta tarea de factorizar, como medio de validación de conjeturas, aparece en escena, entonces, los que somos mecánicos somos nosotros los docentes, es nuestra formación. Ambas posturas responsabilizan a los actores. Ambas posturas invisibilizan las condiciones que impone la escuela como institución, tanto para los y las estudiantes como para los y las docentes. Vuelvo a decir, en el texto de Arcavi hay un nuevo sentido para la tarea de factorizar, como un medio para validar la conjetura. Elaborar una conjetura y validarla son tareas matemáticas que muchas veces no están presentes en las aulas o que no están conectadas, relacionadas por la tarea de factorizar. La tarea de factorizar es una tarea posible de ser mecanizada. Las tareas de conjeturar y validar ya no son posibles de ser mecanizadas, porque implican la búsqueda de relaciones, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las tareas que se mecanizan en la escuela y que luego sobreviven como prioritarias? ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo operan las condiciones institucionales en producir esta enseñanza algoritmizada? Nuevamente, la tarea de factorizar es posible de ser estandarizada, ¿no? Permite una evaluación objetiva. ¿Se aplicó o no se aplicó bien la técnica? Se puede controlar la adquisición de esa técnica enseguida, inmediatamente después de haberlo visto, ¿no? De visto el tema. En cambio, enseñar a conjeturar y validar, como muchos autores sostienen, implica un proceso largo, sostenido en el tiempo, ¿sí? A veces nos abre la pregunta de qué sería evaluar objetivamente la posibilidad de conjeturar o de validar por parte de un estudiante. Entonces, esta problemática que empiezan a reconocer estos y estas docentes, que se dio de llamar lo mecánico, entendemos que permite creer en la ficción de que el aprendizaje es consecuencia inmediata de la enseñanza, ¿no? Y esta dualidad, o los chicos y las chicas son mecánicos, o los docentes y las docentes somos los mecánicos, pone en evidencia la naturalización de las condiciones de la escuela. Enseñar en un tiempo acotado, una evaluación objetiva, son condicionamientos que impone la institución, que impactan sobre la enseñanza, y hace que en ocasiones sobrevivan las tareas mecanizadas casi como únicas y prioritarias. Y en ese sentido, claro, los chicos son mecánicos, porque buscan asegurarse cierto éxito en el desempeño escolar. Una aclaración, no estamos diciendo que no hay que mecanizar, que no hay técnicas, pero algo que surgió a partir de estos análisis en este grupo, sobre todo a propósito de la elaboración de la propuesta de enseñanza, fue la pregunta de cómo pueden pensarse de otro modo las técnicas y los algoritmos en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria. Cómo no caer en la mecanización sin sentido de su uso sin su fundamentación. Estas preguntas estuvieron presentes también en el momento de elaborar la propuesta de enseñanza. Y entonces encontramos que la experiencia de este trayecto formativo para pensar colectivamente la propuesta de enseñanza permite empezar a ver otras posibilidades, aquellas técnicas que usualmente se trabajan en la escuela. Ya voy a ir terminando con algunas reflexiones finales de estas escenas que quisimos mostrar, de estos momentos de discusiones de este grupo, de este colectivo docente.
En este caso, en este último que vimos, lo mecánico, ¿no? Hay intentos de estos docentes de concebir y poner en juego diferentes modos del trabajo con el conocimiento, que a veces choca con modos más instalados, ¿sí? En este sentido de lo mecánico, ¿no? Intentamos hacer una lectura didáctica e institucional de este problema. Pero no queremos quedarnos solo en que, bueno, la escuela impone, la institución impone condiciones. En estas escenas, en estas últimas preguntas, ¿cómo podemos hacer que las técnicas y los algoritmos vivan de otro modo? Lo colectivo toma relevancia porque genera condiciones que permiten cuestionar eso que se hace para resignificarlo, matizarlo, ampliarlo, descartarlo. Y esto pone en evidencia los márgenes de maniobras que tienen estos y todos los docentes para hacer. Hay una escena ahí sobre, en el momento de elaborar la propuesta de enseñanza, sobre la comparación de fracciones, si trabajábamos el producto cruzado o no. Discutir si esa técnica la vamos a enseñar o no. ¿Para qué? ¿Sí? Ahí encontramos que lo colectivo, la discusión colectiva, permite resignificar o descartar ciertas técnicas usuales. Dijimos entonces que es necesario desnaturalizar, cuestionar el marco institucional que opera sobre la práctica docente para poder modificarlo o identificar condiciones que posibiliten una modificación. Creemos que parte de la tarea de este trayecto formativo favorece a esta desnaturalización. Por otro lado, nos planteábamos, ¿no?, en el inicio, estudiar las condiciones para modificar las prácticas y analizar los márgenes de maniobra con los que cuentan las docentes. Queremos que esta tarea de elaborar colectivamente una propuesta de enseñanza, ponerla en aula, analizar esa puesta en aula, que fueron las tareas centrales del proyecto formativo, hay condiciones para esto. En particular, yo quise acá traer, como dije antes, las escenas del análisis de la puesta en aula. Vemos que esta tarea incorpora nuevas dimensiones a esta producción de conocimiento didáctico matemático que realizan los y las docentes, porque reconocen nuevos objetos de enseñanza, como las escrituras en la clase de matemática, ¿sí? Incorpora nuevos conocimientos que les muestran los estudiantes en acto y que ven ahora como relevantes para discutir, como es el rol de los dibujos al trabajar con fracciones. Nosotros sostenemos que considerar la clase como un espacio de producción, considerar las ideas de los chicos y las chicas, nos permite tener una idea de inclusión a través del conocimiento, es decir, incluir a los chicos y las chicas a través del conocimiento, a través de considerar sus propias ideas. Creemos que un trayecto formativo que ponga en el centro el trabajo docente también tiene un sentido que incluye a los y las docentes, y en este caso en un universo de reflexión como un productor de su propio trabajo. La dimensión colaborativa es clave en este desarrollo profesional docente, ¿no? Porque vemos acá que los márgenes de maniobra no descansan en lo individual, sino en lo que puede hacerse en un colectivo. Quiero acá citar unas frases de Patricia, porque este es un estudio de un caso, ¿no? El escenario local que nos muestra el estudio del Albert Thomas, nos muestra que hay potencialidades, muestra que los y las docentes pueden ampliar los márgenes de maniobra, lo que se animan a hacer, lo que piensan que es enseñar matemática,
sin desconocer que hay un marco institucional en el cual se inscribe esa práctica. Pero quisimos contribuir a conceptualizar experiencias en pequeña escala de colectivos docentes que permiten pensar en transformaciones desde adentro hacia afuera. Pero lo local, encerrado en los muros, corre el riesgo de acotar los problemas a lo específico, ¿no? A lo específico de esa institución, de esa escuela, y pensamos que es necesario generar espacios que favorezcan condiciones organizativas, normativas, presupuestarias, para que un proyecto que se centre en la reflexión colectiva sobre las propias prácticas pueda desplegarse a una escala mayor de lo local, sin desconocer las tensiones que esto genera. Y por último, hablamos en algún momento de las didácticas todoterreno. En nuestra revisión bibliográfica encontramos experiencias de grupos de investigadores del campo de la enseñanza en la matemática, en particular, bueno, Patricia Sadowski y su equipo de investigación con Patricia García, María Emilia Cuaranda, María Mónica Becerril, Horacio Kovich, Héctor Ponce, se enmarcan en preocupaciones compartidas entre el mundo de la investigación y el mundo de la práctica, ¿no? Para producir un conocimiento que sea compatible con el funcionamiento escolar. Pero estas interacciones entre estos dos mundos, de la investigación y de la práctica, no tienen propósito de predeterminar la intervención del docente, sino que apunta a construir criterios propios para la acción docente. Entonces, también nos parecía que podíamos, con este pequeño estudio, abogar por el compromiso de investigadores con una mirada a la sociedad, a la tarea de los docentes y a las necesidades de los docentes. Bueno, voy a dejar de compartir. Gracias por prestar atención. No sé si había preguntas. Bueno, Ceci, gracias, nos paseaste por bastantes tramos de tu trabajo. Invitamos a las y los colegas que están en la sala a preguntar, a compartir, a comentar. Quiero decir que hay colegas de Corrientes, Banfield, Catamarca, Mendoza, Zárate. Yo no discrimino, Zárate equivale a Corrientes, y Banfield también. Bueno, hay gente que, acá hay un comentario de Ana Barone que dice que salir de una formación mecanizada genera mucho desafío y mucha inseguridad. Creo que lo compartimos todas y todos. Y bueno, adelante. Adelante con... ¿Quién toma la palabra? Ana, ¿que hiciste así? Sí, vas a tomar sí, la palabra. pero no podía desactivar. Sí, hola, bueno, la verdad que excelente todo el proyecto, la forma en que lo contó Cecilia. Me quedé enganchada en muchas cosas, pero me quedé enganchada porque era algo que dijiste, por ahí me iba al pasar y me parece que al principio, sobre que los docentes que participaron de este grupo de matemáticos, o el grupo de, ¿sí? También haber en algún espacio, en algún momento, planteado o sugerido el cambio en el programa de... Bien, ¿podés contar algo sobre eso? Sí, no sé si la invito a Carla también, que fue parte del grupo, si quiere contar también. Sí, en ese momento del estudio de los números racionales, el grupo se mete a estudiar qué sería interesante trabajar de racionales en primer año. Y ahí ellos deciden hacer un recorte por los sentidos de los números racionales. Entonces trabajan distintos sentidos, recta numérica, y no tanto por las operaciones. El programa que tenía en la escuela era que en primer año se iban a trabajar operaciones, y en segundo también operaciones. Siempre había operaciones con números racionales. Y estos docentes, con el estudio, deciden hacer un recorte diferente al programa que tenía la escuela, lo llevan al aula, analizan un montón de cosas y se convencen de que es por ahí por donde tienen que ir para ellos, y elevan al departamento de matemáticas,
una propuesta de cambio diciendo de trabajar en primer año distintos sentidos, recta numérica, comparación, y dejar para segundo año los números racionales. Esa es la propuesta que elevaron. Que no dependía de ellos, porque ellos eran una parte. Perdóname, dejar para segundo año la parte de operaciones, decís vos. Sí. Sí, bien. A ver, una cuestión que puede malinterpretarse, pero que yo siempre tengo pendiente y en cuestionamiento es que más allá de todo el compromiso personal, de esto que vos decías, de modificar de adentro para afuera, con lo cual yo coincido plenamente, de estos espacios, de estos pequeños grandes trayectos y de todo este análisis, hay un tema que yo siempre planteo, que es la cantidad, creo que se entienda bien lo que digo porque puede sonar otra cosa, sino, pero la cantidad de contenidos que incluyen los programas, los diseños, etcétera, etcétera. Porque si bien es cierto, hay una cuestión que lo dicen todos, lo dicen a nivel primario, lo dicen a nivel secundario, que es la tensión entre construir los conceptos, ir construyendo los contenidos y haciendo todos estos recorridos con el tiempo. Sí, no ni siquiera pensando, como pueden decir algunos docentes, yo quiero terminar todo el programa. No, ni siquiera pensando en eso, sino que hay mucha gente que plantea que si se detiene en estas cuestiones y de esta forma, no va a llegar a dar ni la mitad de los contenidos que se piden de dar. ¿Sí? Bien. Yo sé que se les puede contestar en cuanto a la calidad, en cuanto a la construcción, la integración de contenidos, la articulación. Pero hay una partecita que yo humildemente creo que es cierta, y es que hay un exceso de contenidos en los diseños, en los programas. Si uno toma un texto de gente excelente, lo trata de llevar a cabo, demás, es evidente que va a quedar mucho sin abordarse. Entonces, yo creo que los docentes se exponen, o nos exponemos, bueno, yo estoy jubilada, aunque sigo trabajando en capacitación, pero nos exponemos a vivir esta tensión, como entre lo que la institución, la sociedad, la entrada a la universidad. Yo sé que este tema es muy discutido, muy charlado, que tiene muchas aristas, pero no sé por qué me sonó mucho en este tema que vos abordaste, que me parece fantástico, y que creo que en algunos lugares está. Esto está hace mucho trabajándose, pero se está como empezando a trabajar y a mover un poco. Pero ahí hay una cuestión me parece de mucha tensión y de muchas contradicciones, entre comillas, ¿no? Yo también estoy de acuerdo que de adentro hacia afuera está fantástico, pero ¿cómo nos ayudaría también un afuera en algún aspecto un poco más amigable? No sé si se entiende a dónde apunto. Sí, sí, justamente. Una de las cuestiones que señalamos es que hay una tensión, y yo creo que es un poco irresoluble, digo, es convivir con esa tensión. Y ahí es donde el trabajo con otros permite ese sostener, ¿no? Porque estas decisiones no pueden ser tomadas de manera individual. Estos movimientos no se sostienen desde lo individual, se sostienen desde lo colectivo. Por eso nos parecía que, por eso yo quería terminar con esto de pequeñas escenas, pequeñas experiencias que vayan sumando a un cuerpo de conocimiento que permita empezar a instalar otras condiciones de organización de trabajo de los y las docentes, otras condiciones que permitan. Es una tensión, porque además es una tensión, cómo permitan cierto desarrollo en lo local, pero con condiciones más macro. Sí, creo, acá no sé, Patri
creo que todas estas experiencias, el análisis de estas experiencias, las experiencias que lleva adelante el equipo de investigación de Patri, distintos, van sumando a poder acompañar esta hipótesis de que es el trabajo colectivo el que puede sostener cambios. Bueno. Ana, me meto un cachito. Sí. Pareciera que, digamos, el trabajo institucional, no solo el trabajo específico colectivo didáctico, sino también la discusión institucional, da un margen para resignificar los programas y los contenidos y hacer y mucho más después de esta, digamos, en esta situación, ¿no? Todo el mundo está pensando en revisar eso. Creo que es una... No, ahora, a partir de por ahí, la pandemia, una de las cuestiones que por ahí ha aportado es este tema de la revisión. Yo creo que revisión que por ahí hacía falta también desde antes de la pandemia, ¿no? No porque no se esté trabajando en esto desde hace 1500 años, ¿sí? Y además cuando uno se engancha a trabajar desde ese lugar, ya creo que no hay marcha atrás. No se puede enseñar de otra manera, no se puede, o intentar por lo menos, ¿no? Es como que los mismos chicos notan en algún momento algún docente que dice, bueno, no, esto lo voy a pasar más rápido y lo doy mecánico, cuando hay un grupo o un colegio que está acostumbrado a trabajar en matemática de una manera, los mismos chicos reclaman, no, pero pará, ¿y esto de dónde viene? ¿Y qué es? Y a él se le ocurrió otro procedimiento. O sea que creo que eso se puede ir instalando y se ha instalando en muchos lugares, en otros falta mucho, bueno, la heterogeneidad obviamente reina. Pero creo que hay una cuestión, como justamente es tan rico tomar los distintos aspectos de los contenidos y la construcción, todo ese proceso de construcción, me parece que a veces eso lleva no es la palabra contradice, pero se pelea, se pone en tensión con otras exigencias que son de la institución, de la comunidad educativa, no educativa, de la comunidad cultural, de padres y demás. Sé que es muy trillado esto estoy planteando, pero me da la sensación de que es una, sí, si no es una tensión que va a seguir conviviendo mucho, mucho tiempo. Sí. Está levantando la mano Cecilia Bozano y hay una pregunta de Alicia. Ceci, no sé si la estás viendo, te la leo. Lo leí, si todos los docentes de la escuela implementaron la propuesta. A ver, no todos los docentes participaban, esto creo que no lo dije, participaron aquellos que querían participar, porque había un supuesto también desde el proyecto formativo que no se podía obligar a nadie que no quiera pensar sus prácticas, entonces se partía del que tenía ganas de pensar sus prácticas, entonces fueron convocados. Se empezó por un trabajo en el primer ciclo y se propuso que aquella docente o aquel docente que quiera poner su aula lo ahí Carla enseguida dijo yo y ahí fue. Después trabajamos sobre contenidos también del primer ciclo, sobre funciones general, que fue otra aula, y después sobre asuntos del segundo ciclo. Iban variando, porque lo que aparecían ahí eran cuáles eran las cuestiones que identificaban estos docentes. Entonces, en algún momento hubo un docente, Oscar, que dijo, bueno, yo estoy trabajando en cuarto y en quinto con derivada y como por ahí. Era un poco eso. Y sí, no sé quién estaba levantando la mano. Y estaba Cecilia levantando la mano, le damos la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy de la provincia de Entre Ríos. Soy rectora, estoy en la escuela en estos momentos, así que disculpen si hay alguna interrupción. Por ejemplo, el timbre. Lo que quería aportar es que por lo menos también depende la poda, si se quiere, o la priorización de contenidos de la política puertas adentro de la escuela. Esto es una escuela técnica, soy rectora de una escuela técnica, y nosotros trabajamos eso a nivel institucional con el Departamento de Matemática, acorde a los perfiles que tenemos de egresados. Y eso lo vamos aplicando en las prácticas profesionalizantes particularmente. Eso me parece que estamos en camino como para
poder priorizar los contenidos acorde a lo que vamos necesitando, ¿no? Particularmente los de matemática. Simplemente eso, nada más. Bien. Acá hay un comentario de Analía que dice que con la pandemia hubo más comunicación con las familias, incluso algunos padres dicen, yo no entiendo, a mí me lo enseñaron distinto. Creo que compartimos. Sí. Por ahí, si se puede, quisiera comentar Dale. algo. Sí, claro. ¿Cómo están? Bueno, Ceci, me encantó, aparte no te había podido escucharlo otra vez y la verdad me emocionó mucho ver ahí las imágenes del aula. Acá en provincia, bueno, yo hoy estoy trabajando en formación continua, como Ana también, y estamos tratando de entrarle ahí, digo, me sirve mucho porque estamos tratando de entrarle, bueno, desde la provincia hay toda una política de esto, de ir a trabajar y compartir con otros y partir de las experiencias de los propios docentes que están llevando en el aula y poder planificar juntos a partir de eso. Lo que yo siento que nos pasa muchas veces es que ese espacio que vos pusiste como primer ítem cuando arrancaste, que decía de construir como un lenguaje común antes de ir a la... se nos queda cortito eso, ¿viste? Por las condiciones con las que trabajamos, ¿no? Entonces, eso dificulta toda la tarea posterior, porque necesitamos mucho de ese espacio que, por las condiciones que trabajamos, que por ahí son 5 encuentros, que la pandemia hizo que fueran 2 horas en vez de 4 cada encuentro y demás, siento que nos está faltando esa pata en la formación continua y bueno, nada, comentarles eso y por ahí pensar juntos y juntas algunas formas de abordar eso, no sé, como para que nos ayuden a pensar esas cosas también. Sí, ese momento del trabajo, del armado, eso común, implica una serie de trabajo que ayuda a poner en escena no solo de los discursivos, sino desde un hacer compartido, de dudas, bueno, de si esto va por acá, va por allá, cómo lo pienso. Y sí, necesita un tiempo, y ahí es donde decimos, bueno, hay condiciones, por eso tratar de identificar condiciones que permiten, que posibilitan. Si vos tenés 5 encuentros, nada más, para armar ese común es un poco más allá de con qué se llene ese común, porque no es solamente por reunirse, también está eso, ¿no? No es solo por reunirnos se arma un común, es que hacer también. Pero sí, bueno, aprovecho que está Carla y yo quiero agradecer a ese grupo de profes, Carla, Fabián, Silvia, Estela, Nicolás, Flavia, Yamila, Adriana, Carlos, que participaron de manera activa en esos encuentros y que permitieron que esto sea objeto de estudio, porque apenas les dije, ¿cómo lo ven? Sí, por supuesto, porque fueron muy generosos y se dieron todo esto, así que también eso quiero agradecer. Y a UNIPE, perdón, que me dio una beca para finalización de posgrado, también quiero decirlo acá públicamente, que dio la posibilidad de beca para finalización de posgrado a sus docentes. Bueno, gracias Alicia y Ana, que estuvieron ahí. No sé si alguna o algún colega quiere tomar la palabra. Norma. Sí, hola a todas y a todos. Quería hacer un comentario con respecto a esto del trabajo colaborativo, porque hay una o dos cuestiones que me resultan tan complejas. En este sentido, por un lado, se habla mucho de las condiciones, y muchas veces esas condiciones tienen que ver con una materialidad temporal de lo institucional y posibilidades de docentes. Y nosotros, por ejemplo, acá en la provincia de La Pampa, en un momento
hasta teníamos en los colegios secundarios horas institucionales pagas para que los docentes se reunieran sistemáticamente. No era por 5 encuentros, era pensar que siempre ibas a tener esa carga horaria disponible. Por supuesto que voy a decir, muchas cosas no sucedieron en términos del trabajo colectivo. Entonces quería pensar en estas definiciones de lo colectivo, que hay un colectivo de gente pero que no todos tienen el mismo rol, o, disculpen si no soy clara porque no la puedo expresar claramente a la idea, las relaciones entre la investigación y la práctica misma, que se pueden llevar adelante prácticas, pero la reflexión sobre la práctica, convertir en objeto de estudio, convertir en contenido de reflexión una práctica, muchas veces no solo es que excede a quienes desarrollan la práctica, sino que ese margen de lo colectivo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? De pronto yo escuchaba a Cecilia, que la felicito, y realmente buenísimo toda la experiencia que están compartiendo y demás. Cecilia decía, esta es una tensión, es una problemática que emerge del grupo de las prácticas. Y hay muchas palabras como emerge, que le dan como un carácter inanimado, objetivo, o como va a surgir de esa reunión, y en realidad tiene que haber un alguien que le da un estatus de problemática, que pone acentos en esa tensión. Hay muchos grupos que, bajo las mismas lógicas, dinámicas, formaciones y demás, ante una situación que alguien percibe como problemática, otros refuerzan lo que están comprendiendo de esa problemática y nunca se sale, y hay que poner una voz, hay que introducir una voz externa, un Arcavi que entra ahí, es una voz que entra porque alguien hace entrar Arcavi, no entra solo y desde el grupo. Entonces pensaba en esto del trabajo colectivo y en los roles, lo difícil de los roles ahí, porque siempre pensamos o ponemos lo compartido y lo colectivo como todo simétrico, y bueno, y les quería consultar a ustedes, preguntar cómo pensaban todo esto, cómo habían funcionado. Pido disculpas si lo aclararon al principio porque tuve que entrar tarde a este encuentro, pero me parece que es uno de los lugares más complejos, y eso cómo luego se transforma, como decíamos, en contenido o en pensar en eso, sí. A mí me parece que hay una potencia, una fuerza impresionante de lo colectivo, y si esa fuerza puede instituir un cambio de programa, también alguien, de pronto acá, puede estar planteando si hay un conocimiento, como por ahí alguna autora dice, que se ha erosionado, que desaparece, qué pasa con esos cambios. Es tan fuerte todo, tan profundo y tan complejo, que bueno, les quería consultar eso. ¿Cómo pensaban ustedes un poco esto de los roles de lo colectivo y lo compartido, que no siempre es tan, bueno, nunca homogéneo, pero en términos de roles, tiene me parece, demanda unas participaciones muy, muy específicas? Bueno, eso, no sé si fui clara con lo que les quería comentar. Sí, sí, no. Para mí yo sí. digo algo, no sé si después vos, Patri, querés decir algo, pero una cosa que también intentamos analizar fue el rol de la coordinación. Es decir, estos grupos estaban coordinados por un integrante del trayecto formativo. Y algo que dijimos al inicio, que había como una intención de ese coordinadora, de aportar a la discusión, abrir preguntas, que no sea un lugar evaluativo ni prescriptivo, pero que colabore en abrir preguntas, en instalar, en aportar su propio punto de vista, porque efectivamente el texto de Arcavi aparece con una intención desde la coordinación, de poner en discusión la práctica de la enseñanza, digamos, prácticas en la enseñanza del álgebra, poner en discusión justamente el trabajo algebraico. Hay algo que
que es otro colectivo, hablando de estos de colectivos que vos traes, otro colectivo también, que no es asunto de esta tesis, pero que sería interesante, que es el colectivo de los coordinadores que llevan adelante estos grupos. Porque si bien había una intención de dónde iba a estar la coordinación, el modo de intervención de esa coordinación se fue configurando también en esos intercambios en el grupo de coordinadores. Es decir, el grupo funcionaba así. Cada 15 días se juntaba el grupo en la escuela, pero en la otra semana el coordinador, la coordinadora, se juntaba con el grupo de coordinadores a discutir qué pasaba en esas escuelas y por dónde ir llevando o levantando o ¿no? Con qué ofrecer para seguir problematizando. Y entonces en ese segundo grupo creo que se fue armando un posible modo de intervenir que acompañe, ¿no? siempre con este lugar de acompañar, de aportar, ¿no? Que hay una horizontalidad, no me sale la palabra, pero también hay algo que aporta, ¿no? Y en ese sentido, sí, claro, ahí hay un colectivo también, que es ese colectivo de coordinadores que va llevando, que bueno, no es asunto de esta tesis, aunque sí intentamos identificar acciones que se realizan desde la coordinación que permiten la emergencia, porque es cierto, me gustó lo que dijiste de la idea de emergencia como inanimada. No, bueno, intentamos también en la tesis rescatar estas acciones desde la coordinación que permiten estos movimientos. Digo una cosita, me gustó mucho, Norma, cómo planteaste la cosa, pues la planteaste muy viva, muy problemática, digamos, como pensándola mientras la planteabas. Retomando un poco lo que dice Ceci, acá hay la construcción de una postura que no es que hay uno que tiene razón y otro que está equivocado. O sea, que es un poco el modo en que se planteó la capacitación, digamos, a partir un poco de esa masificación de la capacitación, ¿no? O sea, que había que ir a transmitir una posición e intentar que quienes están en las escuelas desalojen la que tenían. Digamos, se trata de generar un espacio donde la gente pueda discutir las ideas, pero discutirlas en serio. Entiendo que lo que estás planteando es que, y en ese sentido, nosotros pensamos que es bueno que que haya diferencias, que siempre hay, y que se pongan sobre la mesa y que se discutan, sin necesidad de pensar que hay que llegar a un acuerdo, que de toda esa diversidad de posiciones hay que llegar a una, que es la verdadera o la mejor. Pero sí que, digamos, porque el análisis de reflexión sobre las prácticas va acompañado de una idea de fundamentación de esa misma práctica, ¿no? Y entonces, objetivar un poco en el sentido, bueno, a ver, acá hay unas producciones de los chicos, ¿qué me están diciendo? Como ir tomar, acá hay un registro de clase, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué vos lo interpretás así? ¿Por qué lo interpretás? O sea, me parece un poco que vos decís, ¿cómo salir de la opinión sin, digamos, si no hay un coordinador, sino una figura de afuera, quien introduce un aire, digamos, ¿no? Que puede ser, no puedo decir sí o no, así de una manera contundente, evidentemente en este grupo que está relatando Ceci, hubo una preocupación por ir al diálogo con las ideas de todos los que estaban planteando. Pero más que decir, si no hay un coordinador, sí, más, es decir, creo que hay que revisar colectivamente también las condiciones de interacción entre los docentes, ¿no? Que siempre parece que son cada maestrito con su librito, o que todo es opinable. Sí, hay distintas posiciones, pero está bueno ejercer la práctica de fundamentarlas, ¿no es cierto? Y de lograr tener interpretaciones sobre los documentos que el hecho de dar clase va generando, como pueden ser las producciones de los chicos, como pueden ser las fotos, los decires, las explicaciones, la selección de textos, los materiales que se proponen, o sea, es decir, plantear unos ejes a partir de los cuales discutir, que no hagan
una reunión, porque me dio un poco la impresión de que vos estabas planteando, bueno, ojo, esto no es mágico, y por supuesto, comparto totalmente, y uno necesita una cierta preparación, ¿no? Yo comparto también esa idea, pero no sé, no estoy segura de que esa preparación pase por la introducción de un investigador, o no sé, habría que pensarlo, porque también esto tiene que dialogar con la viabilidad de una política pública. Carmen, estás levantando la mano, dale. Un poco con esto último que ibas diciendo, digo más o menos lo que pienso sin estar armado, siguiendo un poco el hilo de Norma, que por ahí nos cuesta por ahí pensar, pero creo que es posible pensar en una formación de los docentes, inicial y posterior, que permita a los propios docentes construir un espacio de reflexión en las escuelas, y que eventualmente sean los docentes los que requieran la opinión de algún especialista, pidan una consulta, llamen a alguien para debatir algún tema, pero que tengan instalado como práctica cotidiana, una vez por semana, como decís vos, o como fuera, reunirse para discutir cuestiones de la práctica. Yo creo que desde la formación por ahí habría que pensarlo. Por ejemplo, que esté instalado como parte de la formación de un docente hacerse preguntas sobre lo que está pasando. Y bueno, esa puede ser un punto de partida donde ir a esa reunión con alguna pregunta sobre lo que pasó en mis clases, con una organización que creo que puede ser autónoma de los grupos de docentes, sin por eso quitar que no necesiten y que no requieran comida, digamos, como de afuera, alimento, no comida, ¿no? Ya sea en términos de lectura, de especialistas, de concurrir por ahí a algún seminario, que por supuesto las instituciones o el Estado por ahí tendría que también de ocuparse de organizarlos. Yo me imagino, siempre discutíamos con Patrio, imaginábamos congresos para docentes, no para investigadores, como que esté instalado el espacio donde sean los docentes los que vayan presentando distintas experiencias, presenten problemas y discutan con colegas de otra institución, por ahí armar entre el grupo de profesores de matemática de una ciudad, o sea, distintos colectivos que vayan alimentando y que estén en relación con los institutos de formación y con las universidades, como para que haya un ida y vuelta. Porque los docentes también tendrían que poder plantearle problemas a la universidad y a los institutos de formación. Que la ida sea también, bueno, a ver, tenemos estos problemas, a ver, ¿qué tienen para decir o para hacer? Como hay un montón de relaciones fluidas que tendríamos que poder armar y que rompen con la idea de que es una formación continua y que son los investigadores o los docentes de las universidades o los institutos que siguen dando cursos o siguen formando. Creo que es posible pensar en otras organizaciones. Sí, como construir una posición de autor del docente, ¿no? Claro. El docente sí, también es de autor. Productor, claro. Es autor. Y Sí. va a buscar a otros y le dice, a ver, ¿vos qué tenés que decir de esto? ¿Qué sé yo? Sí. Graciela, hiciste un comentario y lo querés decir, no sé si lo querés decir o lo dejás ahí. Lo dejás ahí. Bueno, Graciela hizo un comentario. Estamos sobre la hora porque nos habían pedido que ocupáramos la sala a las -15, estamos pasados en realidad, pero esperen un poquito. Yo puse un link en el chat, ¿lo ven? Que es una encuesta y el equipo de comunicación de UNIPE está pidiendo, por favor, que respondan esa encuesta. Así que si pueden pinchar ahí, bajarla y responderla. No sé cómo se hace. No sé, Flor, si estás. Yo no lo veo, ¿eh? ¿Vos lo pusiste acá? ¿Ahora? Sí, sí, a ver, acá estoy. Escuchen. Sí. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, Pati. Es un formulario de... Hola, Carmen, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es un formulario que ustedes hacen clic ahí, les va a aparecer, es un formulario de Google Drive, pero aunque no tengan Google o Gmail, pueden contestarlo igual.
Yo ahora se los vuelvo a dejar por las dudas, porque quizás se quedó... Se perdió, sí, yo... Claro. Dale, porque yo justo lo iba a... Dale, ¿lo pones vos? Sí, claro. Ahí Pero está. entonces, les tenemos que dar un tiempito para que lo bajen, ¿no, Flor? No necesitan bajarlo, los va a direccionar a una página para responder. Claro, pero tienen que pinchar antes de que cerremos la sala. Sí, tienen que pinchar antes de que cerremos la sala, tal cual. Bueno, ahora la tarea es pinchar. También pueden copiar, Patricia, y pegar en un lugar y completan después. Eso buenísimo, también, mejor. es buenísimo eso. Eso ya va, por las dudas. Mejor, antes que siempre. si lo pueden hacer. Y mientras tanto, bueno, le agradecemos a Ceci, la verdad que armaste, Ceci, una exposición muy clara, muy propia, muy desde adentro, y creo que ayuda a seguir pensando, a provocar preguntas, y hay que seguirla, Norma, hay que seguirla. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos con aplausos. Y ya estaríamos con el tema de la encuesta resuelto. Bueno, Sí, si todos pinchan la encuesta, ya está. Y Flor, vos te ocupás de desalojar la sala. Yo desalojo la sala, quédense tranquilas. Les dejo muchos besitos y espero verlos pronto. A todos, a todas. Gracias, Bueno, Elba. Muchas gracias. Gracias. Lindo verlos a todas y a todos. Gracias, Car. Chao. Felicitaciones. Chao. Gracias, Ana.